Todos estamos de acuerdo que en la adaptación de la primera parte de Bleach, Thousand Year Blood War fue absolutamente espectacular. Y si de casualidad has visto alguno de mis videos anteriores, sabrás que para mí el anime superó con creces al manga. Pero ¿qué tanta diferencia hay realmente entre ambas versiones? Bueno muchachos, en el día de la presente fecha vamos a ver las diferencias más importantes entre el manga y el anime de Bleach, Thousand Year Blood War, que abarca desde el capítulo 480 del manga hasta el 537. Y como último, pero no menos importante, los cambios, como el cambio de orden de las escenas, no los mencionaré, y tampoco cambios en los diálogos, porque es algo irrelevante y al final solo se hizo para mantener un flujo coherente en la historia. Ya dicho esto, ahora sí, empecemos. Del capítulo 1 podemos decir que, aparte de algunos gags cómicos sin importancia en la sociedad de almas en el inicio del capítulo, es prácticamente igual al manga. Los planos de la ciudad de Karakura son propios del anime, como también lo es el momento donde Ichigo usa su Bankai, porque en el manga él se mantiene en su forma Shikai base sin hacer tanto escándalo. Una escena completamente eliminada del manga es esta pequeña conversación entre Hiyori y Lisa, donde la rubia chiquita se da cuenta de algo extraño en la pared. Empezamos con el capítulo 2 con la eliminación de otro momento cómico, donde el teléfono de Ryonosuke suena y hacen un chiste sobre el ringtone raro, mientras que en el anime directamente contesta el teléfono. Más pequeñas visuals originales agregadas como lo son las de Orihime, Chad, Uryu y hasta Ichigo, luego de la noticia de la muerte de Sasakibe, metiéndole más dramatismo a la vaina. Un recorte que a mí me llamó la atención fue durante el funeral de Sasakibe, mientras que en el manga, Byakuya tiene una conversación con Renji sobre su reconocimiento y respeto a Sasakibe, pues menciona que él aprendió el Bankai antes de que siquiera Ukitake y Kyoraku nacieran. Nunca lo usó en combate, tenía la habilidad y fuerza para ser un capitán del Gotei en toda regla, incluso se le ofreció el puesto luego de la traición de Aizen, pero él lo rechazó para mantenerse al lado de Yamamoto, conformándose solo con ser un teniente. O sea, tampoco es que sea una escena tan importante, pero me pareció interesante porque expandía más a un personaje tan olvidado que lo más relevante que hizo fue morirse. Pero si hablamos de escenas cortadas, también tenemos que hablar de escenas incorporadas, y el flashback de Peche mostrando un momento de la batalla entre Halle Bell y Yhwach no puede faltar aquí, cuando ella le dice a los tres que escapen al mundo humano, pues Yhwach ha llegado con todo su ejército y básicamente le pateó el culo. Más pequeñas escenas exclusivas del anime cuando nuestros héroes entran a Hueco Mundo y se ve que se están llevando a los huecos como esclavos, además de que el malo empaló a uno contra la pared. Nada muy relevante, así que... El primer gran corte de este capítulo es una reunión que tienen los tenientes, mientras que los capitanes están en la suya propia. Podemos ver a Rukia, a Renji, a Kira y a los demás. Aquí el Ruby especula que algo extraño está pasando y que Mayuri puede estar ocultando algo. Sinceramente veo coherente que la cortaran, porque son solo suposiciones que se confirmarían más adelante, así que bien podrían ser diálogos vacíos que no llegaran a nada. Aunque si bien son 6 páginas eliminadas del tirón. Otro contenido eliminado es un monólogo interno de Ichigo, pues la transformación de Gilge le recuerda un poco al poder de Uryu, incluso un diálogo de Urahara que aparece también es cortado. Llegamos al momento de la escena exclusiva del anime, donde Uryu está en la biblioteca de su casa buscando en libros algo que pudiese ayudar o explicar qué está ocurriendo en este momento, porque para Uryu, él y su padre eran los únicos Quincy con vida, pero parece que no es así. La siguiente escena exclusiva es Uryu entrando a la oficina de su padre, donde encuentra un libro de su abuelo que tenga lo que está buscando, la verdadera historia de los Quincy. La tercera escena exclusiva es nuevamente de Uryu y su padre, donde el chico le refuta a Ryuken que él ya sabía sobre la guarida de los Quincy, sobre el tipo que llaman a su majestad y sobre la muerte de su madre, pero a él, su padre, nunca le dijo nada. Y ahora una pequeña alteración en el momento en el que Yhwach aparece frente a varios shinigamis con un diálogo, mientras que en el anime de plano aparecen los pilares de Reishi. En el capítulo 4 fue donde más se la rifaron, pues dedicaron varias escenas exclusivas a alargar un poco las batallas de los capitanes contra los Quincy. Mención especial a la pelea entre Byakuya y Renji contra Asnot, que fue la que tuvo el foco principal, con un trabajo de altísima calidad por parte de Pierrot. Porque para que se hagan una idea, en el manga pasa tal que los malos llegan, los buenos se ponen frente a ellos y sin pensar activan el Bankai para que se los roben fácilmente. En el anime vemos por lo menos un intercambio de golpes antes de que esto ocurra.
Muchachos, también tengo que mencionar aquí una escena alargada como apreciación obvia hacia la besto waifu, hacia nuestra bae de los Stormreader, Bambieta. Además de escenas exclusivas donde como exactamente los Quincy le roban el Bankai a los capitanes, ya que en el manga lo único que tenemos son las caras sorprendidas de estos mismos. 2 páginas de la conversación de Ichigo en la garganta son cortadas, donde le dan un poco de contexto qué es lo que está pasando y las bajas enemigas, que son igual a 0. En el anime, la conversación comienza directamente con la información de que los Quincy pueden robar el Bankai. Y más pequeños diálogos de Urahara con Ichigo son cortados, pero nada de suma importancia. La primera diferencia importante del capítulo 5 es la escena exclusiva donde podemos ver a los insectos recorrer el cuerpo de Byakuya hasta que esté completamente encerrado, mientras que en el manga solo se nos muestra ya cubierto. También vemos la secuencia completa del ataque de Asnod con Senbon Sakura, cuando en el manga solo tenemos el panel cuando Byakuya ya recibió el ataque. Un dato que podemos obtener gracias al anime es que durante esta invasión Ruki está peleando contra meninas, mientras que en el manga jamás se muestra su enemigo. Luego tenemos una pequeña muestra de cómo Kenpachi peleó contra los 3 Stormreader. Esta es una escena absolutamente increíble, ya que en el manga solo se muestra un pequeño texto de cómo lo hizo. Otra edición exclusiva del anime es el encuentro de Yamamoto y Sasakibe cuando eran más jóvenes, y vemos cómo el anterior teniente de la primera división le causa la cicatriz en la cabeza al viejote. Este capítulo empieza con una escena exclusiva de Uryu leyendo el libro que vimos en capítulos anteriores, que habla sobre los Quincy y la guerra que tuvieron ellos contra los Shinigami hace 1000 años. Luego unas panorámicas exclusivas del anime donde vemos la explosiva llegada de Yamamoto a sus espaldas. Aquí empezaríamos el intercambio entre escenas de hace 1000 años y las de la pelea actual, que en su mayoría son propias del anime, como también la primera secuencia de esta batalla, totalmente propia de la adaptación, hasta que Yamamoto finalmente decide activar su Bankai para tener otra escena exclusiva de lucha. Para mí realmente se tomaron esta pelea como la más importante del anime, porque los añadidos son increíbles. Pues también esta escena de Yuha en el piso y la muestra de una de las habilidades de Sanka no Tachi cuando Yamamoto era más joven también son propias del anime. Obviamente debo mencionar la extensión de la escena donde los esqueletos se levantan del suelo y caminan hacia Yuha, incluyendo también el momento donde el rey Quincy camina siendo rodeado por sus ex subordinados. El único corte del manga medio importante fue el flashback donde nos explican sobre el nacimiento de los Stormreader, Royd y Lloyd, pero sinceramente creo que fue acertado esto, porque gracias a ello pudimos disfrutar muchísimo más de las escenas de la pelea entre el jefe de los Shinigamis y el jefe de los Quincy. Sumando a esto también debo mencionar sí o sí la aparición extendida de Aizen en este capítulo, mientras que en el manga es solo un panel. Aquí tenemos una secuencia completa de 2 minutos entre el rey Quincy y el traidor del Seireitei. El capítulo 7 empieza con una increíble escena propia del Gotei 13 original durante la batalla contra Yuha. Más de 2 minutos de contenido original puro y duro, mostrando a todo el grupo peleando contra los Quincy, mientras que en su momento en el manga se nos limitó a un panel donde podíamos distinguir a Yamamoto y a sus hombres bastante sombreados. Creo que esta es la edición más importante en todo el anime. También tenemos esta visual de Yamamoto enseñando en la escuela, también original del anime, y esta escena donde los soldados Quincy están siendo asesinados como puerco en matadero a todos los Shinigami que ven. Esta escena es original, ya que en el manga solo tenemos 4 paneles dedicados a este momento y ni siquiera es tan explícito como pasa en el anime. Con la llegada de Ichigo a la Sociedad de Almas, en el anime tenemos tanto la reacción de los Quincy y los Shinigami, mientras en el manga solo tenemos la de los Shinigami. Por supuestísimo, como ya es costumbre, una pequeña secuencia original de la lucha entre nuestro prota y el señor del bigote para hacerla más larga, y luego de esta otra más donde Ichigo es noqueado contra el suelo, para que ya al final del capítulo veamos como todos los Stormreader se retiran de la Sociedad de Almas, mientras que en el manga solo vemos cómo lo hacen Yuha y el rubio.
El primer cambio es que Izane tiene un pequeño diálogo interno que es eliminado, donde siente no haber entendido los sentimientos de su capitana. Cuando Ichigo está hablando con Mayuri y este le dice que su Bankai destruido no puede ser reparado, en el manga se menciona que existen excepciones, que cuando el usuario del Bankai es curado, este también se recupera. Como ejemplo son Komamura e Ikkaku, o también el ejemplo de que cuando Byakuya destruyó parte del Bankai de Renji, esa sección de Sabimaru jamás se pudo recuperar. Esto no se llega a mencionar en el anime, pero es un pequeño detalle que nos demuestra que Ichigo está verdaderamente jodido. También la aparición del con muscular fue quitada y vemos solo al pequeño muñeco corriendo en su forma normal. Otro corte fue la pequeña interacción que tiene Ichigo con Kukaku al llegar a su casa. En el anime ya de una vez se muestra cómo es lanzado por el cañón, además de la visual original del anime, donde podemos ver tanto a Kukaku junto a Ganyu y a Ishin. Yo ya lo mencioné en mi video analizando el capítulo 8, pero aquí también debo mencionarlo a juro, porque nos dejaron sin el panel donde se le ve a Rukia flotando en el agua. Ya saben, para mantener el tono serio del arco y tal, pero coño mano, aún pienso en la portada del capítulo 519, la pudimos tener ahí por lo menos en imagen intermedia del capítulo, pero no, nada. Del capítulo 9 no hay mucho que decir realmente, que sí, eliminaron una escena cómica entre Ichigo, Renji y Kon, adaptaron muy fielmente tanto la visita de Ichigo y Renji como la primera parte de la batalla entre Unohana y Kenpachi, sin adicionar nada, pero está bien. Aquí sí, en el capítulo 10 tenemos la escena exclusiva de Unohana activando su Bankai y por su pollo, como ya hacía falta, una escena exclusiva alargando la batalla entre los dos Kenpachi. El anime hizo un excelente trabajo adaptando la parte donde se vuelven esqueletos y haciéndola mucha más dinámica. Sinceramente fue una de las batallas que menos entendí y la tuve que leer unas 2 o 3 veces para darme cuenta de lo que realmente había pasado. El anime hace esto de una forma espectacular, dándole sentido y fluidez a esta batalla de una forma única. Mis 10 a Pierrot por esto. De este capítulo, parte de la conversación que tiene con Ikumi es cortada, incluyendo, como no, un panel que podríamos considerar cómico. Cuando Ichigo llega a su casa, en el anime se mantiene un tono de seriedad absoluta, pero en el manga, él y su padre tienen una pequeña interacción graciosa que obviamente es eliminada. Otra escena eliminada es un pequeño intercambio de palabras entre Ishin y Rangeku, donde Ishin hace una pequeña observación sobre su pecho. Luego de que Ishin empezara su batalla contra el Hollow, una página entera de Aizen viendo la batalla de Ishin no es adaptada, donde dice que no hay nadie más y es una oportunidad perfecta para ver pelear a la Hollow desde cerca. La última escena del capítulo es una original del anime, donde Uryu está bajo la lluvia y Ashwar aparece detrás de él. Del capítulo 12, el primer corte es de estas 2 páginas del manga del capítulo 534, que muestra a Rangeku llegando con una misión, pero en vez de encontrar a su capitán, encuentra una nota donde dice que él se fue al mundo humano y se invente una excusa por si alguien pregunta qué ha pasado. Mientras Urahara explica lo de la holificación, hay una pequeña escena exclusiva del anime donde menciona que Masaki ahora es un híbrido entre un Quincy y un Hollow y que muy probablemente, si ella es curada, sus descendientes también se verían afectados por ello. Algo que en el manga no se menciona, pero bueno, ya se podía suponer con todo lo que pasó en la historia, ¿no? Cuando Ishin está dentro del alma de Masaki, unos paneles que se podían considerar comedia fueron eliminados, obviamente. Además de, por supuesto, el panel que mencioné en mi análisis, lo cual a mí me parece bien, ya que se hace más cómodo ver la escena que, por favor, seamos sinceros, Masaki tiene un muy lindo diseño, sí, pero no quisiera ver que Bleach tiene esa típica escena que se podría caer en un ecchi genérico. Adicionando escenas exclusivas cuando Ishin nombra a Masaki como el sol, dándonos una representación muy bonita de los sentimientos que él tenía hacia ella. Además de la escena en el cine, que en el manga tristemente es más que todo texto y dibujos muy pequeños. Casi finalizando el capítulo, cuando Ishin está explicándole a Ichigo qué ocurrió realmente el día en que murió su mamá, tenemos también escenas únicas del anime que ayudan a entender mejor qué ocurrió exactamente, ya que esto es un momento fundamental de la historia. Y si bien en el manga tenemos un panel de Masaki, para mí no le hace justicia al peso que tiene para toda la historia de Bleach este momento.
Así que, nuevamente, gracias Pierrot. También debo hacer una mención al señor Ryuken Nishida, puesto que mientras Isshin le está explicando a Ichigo sobre el Rey Quincy y el poder que este posee, se hace mención a que la madre de Uryu también murió el mismo día que la madre de Ichigo, y podemos verla junto a su hijo en una foto en el escritorio de Ryuken. Ya empezamos con el capítulo 13 con un diálogo eliminado de Ichigo y una de las ayudantes de Uetsu. En vez de este diálogo, en el anime, Ichigo va de una a buscar su Asauchi. En la escena donde aparece el gordo de Maeda, en el anime solo podemos ver que está su hermana junto a él, mientras que en el manga también aparece su hermano. Así es, para el que no lo sepa, Maeda tiene un hermano. No sé si considerarlo una escena extra o no, pero realmente me gustó mucho más la presentación de las ayudantes de Uetsu aquí en el anime que en el manga. A cada una se le presentó por separado mientras preparaban todo para la nueva espada de Ichigo. Algo que no he mencionado pero ha pasado en capítulos anteriores ha sido el uso de escenas de la primera temporada de Bleach cuando se habla de situaciones del pasado. Aquí se hace un gran uso de ellas mientras el viejo Zangetsu le explica a Ichigo quién verdaderamente lo ha estado ayudando todo este tiempo. Me gustó muchísimo cómo se adaptó la charla entre el viejo Zangetsu e Ichigo. El ambiente, la atmósfera, el tono que envuelve toda la conversación la hace increíble. La disfruté muchísimo más aquí que en el manga. Ah, y como dato curioso, en la versión del manga color, el mundo interno de Ichigo sigue siendo el azul de toda la vida, mientras que en el anime es rojo y gris. Y con esto, muchachos, creo que terminaríamos las diferencias más importantes, entre muchas comillas, del anime y el manga de la primera parte de la Thousand Year Blood War. Repito nuevamente, no son todas las diferencias existentes, sino las que creí más relevantes o curiosas, porque si decimos todas, coño, este video se me hace eterno. Así que espero que les haya gustado. Yo soy Alejo, deja tu like, un comentario, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Sayonara.